Pues para mí es un placer y una satisfacción enorme pues tener a dos personas que admiro mucho, no solamente como profesionales que también, sino por como son personas muy cercanas, muy humanas y con las que tengo un trato pues bueno, muy con Javier Moracho no somos amigos, no somos íntimos, pero ya llevamos bastantes meses hablando de muchas anécdotas muy interesantes y con Chusa ya desde hace muchos años nos conocemos. Chusa Portalatín, bueno, es médica, nació, es de la zona de Borja y No, esto no, también es en Borja. interesante. En Borja, En en Borja. Borja. Vale, nació en Borja y además es muy amiga también de otro atleta y olímpico aragonés, también que todo el mundo le quiere mucho, Garriga. Y sobre todo, pues bueno, ha estado vinculada pues al bienestar de la salud en diferentes ámbitos, pues en Termo Europa estuvo como directora en los balnearios, como médica también has estado en diferentes sitios y, y quiero preguntarle primero ya a ella y luego ya con Javier te presento con más propiedad, ¿qué importancia tiene el deporte actualmente en tu vida? Se puede repetir, el deporte es muy importante en mi vida. No, yo creo que el deporte es importante en la vida de todo el mundo, porque lo que ahora llamamos deporte, ¿no? Lo que ahora se llama deporte es una condición innata del ser humano, desde que los homínidos pasaron a la bipedestación y creo que en un capítulo de tu libro que es decir, ¿por qué corremos? ¿No? ¿Por qué corremos si no se corre nadie? No hay necesidad de correr. Y entonces, desde ese atavismo, que entonces sí que era una necesidad para buscar comida o para defenderte, ¿no? O para proteger, pero ahora en realidad corremos, ¿por qué corremos? ¿No? Pues corremos, entiendo que por placer, porque forma parte o es un complemento dentro de lo cotidiano. Hay que pensar que correr, bueno, hacer ejercicio en general, porque yo lo poco que hago, pero toco muchos palos, ¿no? Pero es primero porque te sientes bien, ¿no? Eso fisiológicamente pues está definido, no vamos a entrar ahora en los mecanismos, pero bueno, todo el mundo sabe que cuando nos ponemos a hacer deporte, aunque te dé pereza, o los primeros momentos hasta que vas calentando, que supone, pero al mismo tiempo es un reto contigo mismo, pero en el momento que ya coges tu ritmo es un placer enorme, o sea, estar en tu ejercicio, si estás al aire libre, pues escuchando la naturaleza o yo qué sé, o nadando, escuchando tu respiración, no sé, es realmente placentero y por supuesto acabar, ¿no? Cuando acabas hecho polvo, lo bien que te sientes, ¿no? Después de la ducha, ¿no? No, no, y todo, o sea, porque realmente está segregando endorfinas y es muy estimulante. Yo siempre decía que me gustaba cuando trabajaba, que ahora estoy felizmente jubilada en el mundo laboral, Yo también. pero siempre me gustaba hacer la actividad física, la que fuera, antes de empezar a trabajar por la mañana madrugaba y me ponía a hacer lo que podía hacer en ese momento porque así iba a trabajar ya suave, o sea, iba feliz porque realmente estás contento, ¿no? Y ese bienestar te dura durante horas, tal es así que luego lo vas necesitando, generas cierta dependencia. Lo que al hilo de lo que decían los chicos antes, que la verdad es que ha sido un gusto escucharlos, que el deporte forme de tu vida, no que tu vida sea el deporte. En el caso, bueno, pues eso, de un usuario, ya los deportistas de élite, ya me meto, porque esa ha sido vuestra profesión, pero en el ámbito general, pues eso, que forme parte de tu vida y que el deporte
como comer es un placer. Las Bueno, dos Javier cosas. Moracho le iremos descubriendo si no lo conocéis más. Cuéntanos si tú cuando dejaste la competición de alto rendimiento dejaste de hacer deporte o siempre has mantenido con alguna actividad física pues bueno, ese equilibrio corporal y mental. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a poder participar en este primer encuentro de la cultura del deporte, ¿no? Bueno, yo empecé, para mí el deporte es que lo he hecho toda la vida. Tengo 68 años y para mí, yo lo digo, en mi casa es nuestra religión. O sea, todos, mis hijas, mi mujer, mi familia. O sea, hemos hecho deporte. El deporte se puede hacer en cualquier época de tu vida, ¿no? Y yo empecé en Monzón, pues en una familia de agricultores y ganaderos ahí a las afueras del pueblo, pues saltando acequias y deporte. Bueno, eso es, el deporte es más la actividad física regulada, ¿no? Y reglamentada. Lo otro es ejercicio físico. Eso es. Y empecé allí, hasta que un día fui a las pistas de atletismo, me pusieron a correr, gané la prueba, empecé con el cross, fíjate, empecé con el cross, luego acabé en las vallas, ¿no? Y bueno, hasta que un día pues me viene el que llevaba el Atlético Monzón, y me dice: Javier, era juvenil, que has hecho la marca para ir al Campeonato de España a Madrid. Ah, vale, ¿y eso? Es que, claro, mi padre le da las vacaciones en la fábrica en agosto y yo en agosto no solemos ir de camping a Benicassin. Bueno, pero hombre, tienes que venir, sois 4 los que os habéis clasificado por Huesca, ¿no? Bueno, pues ya yo volví a Monzón, fui con el equipo, todo morenito, porque venía de la playa, no había entrenado en todo el mes. Y llego a Madrid. Me acuerdo que nos pusieron a la pensión en la calle del Carmen, junto a la Puerta del Sol. Y bueno, pues paso las eliminatorias, gano mi serie. Ostras, pues esto, pues oye, qué bien, habré tenido suerte, ¿no? Qué fácil. Qué fácil, sí, no. Yo nunca había perdido ninguna carrera, porque claro, me había medido pues por aquí, donde antes no se competía tanto, no había tantas competiciones, porque los viajes costaban dinero y no. Llego a las semifinales, la gano también. Ostras, bueno, en la final ya aquí, ahí es donde se va a vender el pescado y aquí me pondrán en su sitio, ¿no? Bueno, llega a la final y con uno de Madrid, Eduardo Gras, recuerdo, pim, pam, pam, los dos en las vallas y me ganó por 1 décima. Ahí entendí que tenía cualidades, la verdad. Hasta que no te mides con otros, claro. No. Y subimos al podio y ganó Eduardo Gras, yo quedé segundo y tercero uno de Zaragoza, Monasterio. No sé si alguno de aquí se acuerda, era un vallista muy bueno. Subimos al podio y recuerdo que Monasterio estaba tercero y me dice: joder, estoy muy contento porque he batido el récord de Aragón. Y le digo: hombre, lo tendré yo, que te he ganado, ¿no? O sea, pero ¿tú de dónde eres? O sea, no me conocía nadie. Y digo: pues soy de Huesca, de Monzón. Ah, vale, bueno, pues... Mira, precisamente, de Monzón. Fíjate qué foto hemos sí, puesto con aquí. Conchita ahí. ¿Qué pasa en Monzón que hay tantos olímpicos? Bueno, yo creo que es un tema social. En Monzón hay mucho espíritu de deporte, pero además, como tú bien dices, Sergio, de muchos deportes. Fíjate, la que tenemos ahí es campeona de Wimbledon, o sea, es la catedral del tenis, ¿no? En esquí hubo 3 olímpicos, en atletismo también. O sea, yo creo que Monzón, al ser un pueblo industrial, ha habido mucha interrelación y se ha enriquecido mucho con personas que han venido de fuera. La industria de Monzón trajo mucha inmigración hacia el pueblo y eso ha sido muy positivo. O sea, y bueno, pues sí, es verdad, olímpicos, campeones de España, las pruebas. Monzón pues es un pueblo del deporte, ¿no? Yo creo que ese es el motivo. ¿Y tú qué comías de joven? Pues... Para ser un campeón, para así de manera innata llegar y quedarte ahí por una décima. Está rompiendo el diálogo porque me va a matar. Tengo que ir dirigiendo un poco. Mira, pues yo de pequeño comía lo que teníamos en casa, había, claro. Matábamos el cerdo, era casa de campo,
yo cuando iba al colegio a los salesianos, me llenaba los bolsillos de tortetas y me las iba comiendo por camino. O sea, eso es lo que... Pero bueno, como gastaba mucha energía, tampoco mirábamos tanto No, no, no. lo que... Eso sí, la leche que bebía era de las vacas que mi abuelo había ordeñado por la mañana. O sea, productos naturales de kilómetro cero, No, metro cero. O Y sea, proteínas de sí. alta calidad. Sí, sí, eso es lo que... ¿Crees que eso ha influido mucho Bueno, en el estilo de vida pues, que se llevaba en aquella época con el que llevamos actualmente? a ver, seguro que sí, seguro que sí. También es cierto que, como bien decías, ahora hay tal actividad de deporte, y sobre todo de deporte profesional a nivel mundial, que, bueno, pues aparte, bueno, porque se hace muchísima investigación, ¿no? A nivel nutricional y Ha cambiado fisiológico, muchísimo eso, claro. sí. Entonces, bueno, pues ahora los deportistas profesionales, que yo eso diferencio mucho los dos lados, porque no tiene mucho que ver. Entonces, los profesionales sí que necesitan un refuerzo, pero en la actividad física normal de una persona, ya no de 70 años, que también, pero de un chico joven, con la dieta equilibrada que tenemos la aventura de tener en España, que la famosa dieta mediterránea, que dirán, ahora con la dieta mediterránea, con eso es suficiente, porque realmente ingerimos de todo. O sea, hay que pensar además que el ser humano es un ser omnívoro, es decir, que come de todo. Otra cosa son ya los criterios personales y que o bien las aversiones o preferencias que pueda tener, ¿no? Pero bueno, las proteínas las puedes coger igualmente de vegetales si por tu propia ideología no quieres comer animales. Tenemos un abanico amplísimo en España, básicamente en el ámbito mediterráneo, ¿no? Tenemos grasas de primerísima calidad, ¿no? Que no hace falta meternos comprimidos de nada, así con aceite de oliva ya nos sobra, ¿no? Proteínas, eso que las tenemos, pues nos da igual, que del pescado, de la carne o de las legumbres. O sea, es que un buen plato de legumbres que se comían antes con arroz. ¿Por qué con arroz? Pues fíjate, la gente lo mezclaban, lo que es el conocimiento es como innato. Decía, no, es que alimenta más los garbanzos con arroz o las lentejas con arroz que solas. Pues y luego tiene un razonamiento científico, porque los aminoácidos que tienen las legumbres les falta uno que lo aporta el arroz. Los cereales. Entonces, con eso es un plato completísimo, y estoy hablando de vegetales, y con eso se puede hacer deporte, bueno, sobradamente, ¿no? Que es lo que decían los chicos antes, que ellos lo que llevan es, bueno, pues necesitan aumentar sus reservas cuando tienen que competir, que es lógico. O sea, es que eso te lo da el sentido común. A nadie se le ocurre hacer, yo qué sé, una maratón con las reservas vacías. Con lo cual, y concluyo, con una dieta adecuada, variada, que es la dieta nuestra, la dieta mediterránea, es más que suficiente en el ámbito general. En el profesional, efectivamente, bueno, pues se necesitan refuerzos, pero refuerzos de alimentos. No hace falta ningún otro suplementos eso de esto que claro, se está... Que es que me aterra. Sí. O sea, a mí me preocupa. El otro día pasábamos con mi mujer por un gimnasio, por la puerta que hay. O sea, el negocio de los gimnasios ahora son los suplementos. Sí, sí, sí. Que te los tienen en la entrada, necesitas no sé qué. Estoy de acuerdo contigo. A ver, el deporte profesional ha cambiado muchísimo. Sí. O sea, en mi época teníamos nuestro entrenador y si tenías suerte la federación le pagaba el viajar contigo, pero ni masajista, ni nutricionista, ni médico. Cuando yo entré en la selección española no teníamos nada. Ahora, bueno, todo el mundo.
O sea, en el ciclismo, Perico Delgado, bueno, sabes que luego estuve 30 años en el ciclismo con la Vuelta a España. Me acuerdo, Perico Delgado me decía, bueno, yo cuando tenía las etapas del Tourmalet y tal, el desayuno era ponerme ciego de hidratos de carbono, no sea que el hombre del mazo me visite en plena subida y me quede ahí tirado. Ahora no. O sea, ahora los ciclistas se levantan por la mañana, van a desayunar, tienen una báscula en medio de la mesa y le dicen, tú 80 gramos de avena de no sé qué, tú 90, tú, y no te tomes más. O sea, porque lo que necesitas está muy medido, los entrenamientos, ¿no? O sea, Claro. Te miden los lactatos, te Sí. hacen las Pero pulsaciones. es que, Javier, yo creo que el deporte profesional ha pasado al ámbito de entender el hombre como una máquina, Sí, una sí. máquina de Está todo competición. muy mecanizado. Claro, que no Sí. tiene nada que ver con la Con esto. acepción cultural. Con la simbología de la Sí. mística de los Juegos Sí, Olímpicos, sí, ¿no? sí. Pues eso, que no De tiene... los inicios eso de es. por qué uno Que ama la- un deporte y Sí. quiere Claro llegar a... que la actualidad no tiene o tiene muy poco que ver con la acepción de deporte que viene desde los griegos, que antes era el RAS. Luego retomamos Sí. eso. Esta mañana cuando hacía el check-in Javier en el hotel, yo lo desconocía porque soy un poco más joven, había sido pregonero de las fiestas del Pilar en el año 86. 86. ¿Eso lo sabíais todos vosotros? ¿Habéis estado ahí en la Plaza del Pilar? Bueno, me ha sorprendido, no porque no tuviese los méritos para ello, pero no le veía ahí en el balcón. Tú fuiste muy popular en esos años, en los años 80 hasta los principios de los 90. ¿Cómo se gestiona precisamente, que lo hemos hablado con los chavales antes, esa popularidad, ¿no? Porque tú además fuiste de los primeros que profesionalizaste de alguna manera el atletismo en España. Sí, efectivamente, nuestra generación, los de los años 80, Bascal, González, salimos una generación de atletas que nos metimos en las primeras posiciones del ranking mundial y los anteriores, Mariano Aro, Salgado, bueno, tú los conoces, yo veía que no, que acababan la carrera universitaria y tenían que dejar el atletismo porque, bueno, tú no podías mantener una familia con eso, ¿no? Con eso. Entonces nosotros nos propusimos profesionalizar el atletismo y lo conseguimos. Conseguimos unos patrocinadores, tuvimos unas luchas impresionantes, ¿eh? Larios, Sí, que ahí esto ahora está. sería ahora impensable, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Por ejemplo. Larios metió 400 millones de pesetas en el atletismo. O sea, tuvimos, ¿sabes? Saíta Huita, Marlenote, Sotomayor, Pedroso. Fuimos 7 años campeones de Europa. La Copa Europa la ganamos 7 años. O sea, teníamos todo lo mejor. Entonces, claro, si hay dinero, puedes profesionalizar a la gente. Si no, no te puedes dedicar, ¿no? Y eso es una brecha que abrimos. O sea, os voy a contar una anécdota. Estábamos en Canarias, Navidad y Semana Santa nos solíamos concentrar allí a preparar la pista cubierta y tal. Y estábamos ahí, el presidente de la federación, nosotros viajamos, ya te digo, ni médico ni nada, y me viene, yo era el capitán de la selección, Javier, que tengo que darte una buena noticia. Ah, bueno, pues ¿qué me querrá decir este hombre? ¿Nos irán a subir las becas o no sé qué? Y no, era que nos iba a poner un médico, que íbamos a viajar con médico. Digo, anda, pues qué bien, ¿no? Pues ya las lesiones, pues ya tendremos un especialista. Ay, ¿quién vas a poner? Un tal Eufemiano Fuentes, que era ginecólogo. Coño, dije, oye, que a mí no me viene la regla, que no sé, tendrás que coger un traumatólogo, ¿no? O sea que ya tuvimos el primer enfrentamiento allí, porque luego resultó que, como todos sabéis, Ya. era el gurú Sí, sí. del doping. O sea, Sí. es que yo me acuerdo del Mundial de Roma, me lesioné y no me atreví a ir al médico de mi selección, porque es que no me fiaba de él. O sea, igual te decía que te daba un antiinflamatorio y yo que sé lo que me daba aquello, ¿no? O sea, entonces eso ha evolucionado. Actualmente, por ejemplo, lo que hablabas antes, el aspecto de la presión, lo que hablaban antes los ponentes, la presión y todo esto. En mi época nadie iba al psicólogo. Ya. El otro día, en una competición que estaba internacional de atletismo, me decían, Javier, ahora no conozco a ningún atleta que no tenga su psicólogo. O sea, cómo ha cambiado en unos años
el deporte profesional en este aspecto, porque la salud mental es verdad que es muy importante cuando sales, sobre todo en estos deportes individuales, ¿no? Cuando sales a un estadio, a una final olímpica, a un campeonato del mundo, que yo estaba ahí en las finales, joder, es que te lo vas a jugar todo a 13 segundos, el trabajo de varios años, ¿no? Un estadio como el de Moscú, 110.000 espectadores, se te echa encima y tienes que ser muy fuerte psicológicamente. Para... Yo he visto la cámara de llamadas antes de salir a pista, ahí por debajo de los túneles hay una cámara de llamadas donde los 8 finalistas tienen que pasar, te controlan si las zapatillas son reglamentarias, si todo llevas, si sales adecuado a la pista, ¿no? Y ahí yo he visto llorar. O sea, llorar. María José Pérez, doble campeona olímpica de 400 y 200, un día se encerró en el baño. O sea, no quería salir del miedo escénico que tenía. Entonces, todo eso, ha habido suicidios, ha habido, todos conocemos la alta competición, ¿no? Entonces, todo eso, afortunadamente ahora, con la ayuda psicológica y tal, pues se está gestionando. Y eso son avances que se van dando positivos. Pero lo que íbamos antes en lo de las ayudas farmacológicas, ¿no? Ahí en eso yo no estoy muy de acuerdo. Pues bueno, yo nada. Veo que tú tampoco, ¿no? En absoluto, no. Eso es que no se puede poner al ser humano como una máquina a competir. Para eso ya tenemos los androides estos, ¿no? Que compitan ellos y nosotros nos quedamos aquí quietos. Bueno, ¿sabéis que se están haciendo ahora? Fue el otro día la primera competición. Le llaman los juegos, no sé, le han puesto un nombre. Bueno, los juegos que puedes ir dopado. Ah, o sea, bueno, que, sí, los juegos de... Pero solo se ha batido un récord, además, realmente. Claro, además. que es que no. O sea, y lo que me sorprende es que no se muriera ninguno de un infarto. Bueno, podrá haber. No, pero no solamente en el deporte profesional, ¿eh? No. Hay gente que se dopa para hacer la quebrantahuesos o la carrera del Corte Inglés, ¿eh? Sí, o sea, sí. Este es el problema. O como tú dices, en el gimnasio. O en el gimnasio. Porque los musculitos estos, que ves, la creatina, bueno, y es muchas más interesante cosas. lo que estáis diciendo, porque normalmente este es un tema tabú y más en el ámbito deportivo, ¿no? Nadie quiere hablar, está soterrado. Pero realmente es pernicioso para cualquier persona. Es ¿no? perjudicial para la salud. Claro. Y por lo tanto eso tendría que estar más, porque además ahora la gente lo compra por internet. Productos que es que no han pasado ningún registro sanitario, ni fraudes. No, y eso, y que se lo toman muy a la ligera con los preparadores estos que dicen, no, es que me lo manda mi preparador. Y claro, esa persona no se da cuenta que se está tomando y dice, ¡joder, fíjate, mira, qué dices, mira qué deltoides tengo! Que se ponen ahí en el gimnasio. Pero no se dan cuenta que es posible, o más que probable, que en 20 años pues tengan insuficiencia renal porque sus riñones están sufriendo mucho al meter tanta creatina. O sea, eso solo con creatina, más luego ya con hormona de crecimiento, o sea, todas esas cosas y que no se ve control, porque es, bueno, les venden eso o vaya usted a saber qué les venden. Ahí está. Pero además además me parece injusto que no todos los deportes estamos regulados con el mismo reglamento. O sea, mira, los atletas siempre se nos ha tachado más de que la gente se dopaba, el ciclismo y el atletismo. Pero posiblemente porque es donde más controles se hacen. En el año 88, cuando nos pusieron este médico de tal, bueno, para resumir, en el 87, en el Mundial de Roma, yo era el capitán de la selección española y pasé una carta a los miembros de la selección, nosotros pidiendo que se nos hiciera controles en nuestro domicilio, controles por sorpresa. Bueno, algunos miembros, los que iban con eufemiano, no me quisieron firmar la carta. Claro. No, es que esto atenta contra la libertad del individuo. Que no. Que yo así voy a saber el que se niega, o el que, bueno, estamos viendo, el Catir que se saltó 3 controles, cada vez que iban a su casa nunca estaba, y tiene la obligación de, siempre estaba su padre diciendo una excusa, ¿no? Y otro que le pillaron saltando por la ventana cuando vio llegar a los médicos. Entonces, no tenemos una unificación. A los futbolistas no se les, ahora no lo sé si se puede, pero entonces no se les podía hacer controles
en su casa. ¿Cómo vas a ir a casa de un futbolista y le vas a...? No, o sea, entonces yo creo que si somos todos deportistas, el Consejo Superior de Deporte y todo tendría que ser un tema más transparente y Claro, todos... pero eso en cuanto a profesionales, pero te digo, luego en lo cotidiano, que yo lo veo, o sea, pues se ve, como tú decías, en los gimnasios, y la gente está tomando y no se dan cuenta que luego llegarán a mayores. Y a ver cómo llegan, ¿sabes? Cuando pasan los años es cuando se nota el que se ha cuidado y el que no. Todos El que ha esos- hecho deporte con regulación, que Sí, están sí. haciendo muchas... O sea, Burradas. los trasplantes de cadera y todo esto, se lo están haciendo a gente con 40 años. Es que antes... A partir de los 70. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el desgaste es mucho mayor, se están haciendo bestialidades también en el deporte, ¿no? Y el que es tramposo en lo que sea. O sea, me explicaba un día el de la fotofinish, los chips estos de las maratones, ¿no? La maratón de Madrid, que habían el año que corrieron 8.800, la maratón de Madrid, 400 no habían pasado por las 3 alfombrillas que le colocaban. O sea, que habían cogido el metro o el autobús para llegar a meta. Y sin embargo habían llegado a meta, ¿no? Hombre, estos han hecho trampa. ¿Pero para qué? ¿Para hacerte la foto allí con el letrero, el tiempo que es para al día siguiente ir a la oficina y enseñar Ya, ahí decirlo. la foto, ¿no? O sea, Claro, sí, bueno, todo esto que estáis comentando precisamente es por la apariencia, ¿no? En Claro. vez del cuidado real, ¿no? Del cuerpo y de la mente. Eso es, y la función en realidad que debiera de tener el deporte, volviendo un poco a la acepción de deporte y cultura de Grecia, ¿no? Que en realidad los griegos, desde Platón, que era el de espalda ancha, tenía la espalda como un plato grande, pero le decían Platón. Pero bueno, desde entonces que era un todo, es decir, el deportista además era pensador. O sea, y entonces era llegar a la élite. Ahí no era a la élite solo deportiva, Sí. sino el completo, o sea, el ser la excelencia por El mens sana in per se. corpore sano, ¿no? El Que de ahí lema, viene claro. después el mens sana corpore sano, pero, o sea, ese es el origen y es lo que de alguna manera se pierde, porque hay mucha gente eso que es lo del postureo, ¿no? El postureo que dicen. Yo eso me hace mucha gracia cuando acaban las carreras que ves mucho. Hay gente que da gusto y vamos, que Bueno, los sin ves. embargo, la paradoja eso es que también ha permitido que ha habido un boom, ¿no? Todo Sí. el mundo va a las carreras, todo el mundo hace running. Sí. Que, bueno, que por un lado todo esto es bastante... Sí, por supuesto, pero eso tiene más que ver, creo yo, con la educación desde pequeños y las posibilidades que ha habido en la educación, que con el resto. Es decir, ahora todos los chicos en el colegio, en la escuela, donde estén, es que tienen posibles. Cuando yo estaba cuando estaba en el colegio con las monjas, saltábamos al potro y con los bombachos debajo y hacer así tal, o sea, no teníamos más opciones. Y en el instituto, pues bueno, una pista de baloncesto con suerte y balonmano, bueno, una pista multidisciplinar de cemento puro. Y además donde estaban los chicos, que las chicas no te creas que... Estábamos separados, sí. Entonces, y ahora no. O sea, afortunadamente todos los niños desde pequeños se les ha metido el deporte. O sea, yo creo que tiene más que ver con eso, con la formación, que forma parte también, valga la redundancia, del compendio ese, ¿no? De ser humano. Se ha democratizado, claro, ¿no? Y claro, hay más pero accesibilidad. pero desde abajo. Luego lo del postureo es postureo. Y vamos, y me creo perfectamente que la gente sea capaz de, o que vaya el colega, se monte en el coche y que lo lleve, yo qué sé. En la Quebrantahuesos he visto un tío que lo subía a su mujer, el Mariblan, coño, con el coche, y lo deja arriba. Hombre, pero que venimos a divertirnos, que no nos van a pagar nada aquí, ¿no? O sea, que
eso también es un reflejo de la sociedad, Sí. ¿no? Tenemos gente que... Bueno, parecemos un poco cascarrabias, ¿eh? Los dos aquí Venga, protestando. voy a reconducir. No, está bien, todos estos temas que estamos tratando. Tú has sido subcampeón del mundo, campeón de Europa, has estado en lo máximo, pero ¿qué mística tiene precisamente acudir a unos Juegos Olímpicos? Hombre, yo creo que los Juegos Olímpicos es como la meta que nos marcamos todos los deportistas, ¿no? O sea, el ser olímpico es como una categoría del Olimpo, esto, ¿no? De claro. estar ahí. Sí, sí. Yo reconozco que tenía unas ganas cuando hice la marca, me clasifiqué para los Juegos Olímpicos de Moscú, porque hasta que no sales a la pista y compites no eres olímpico. O sea, si vas de reserva o corres, no has salido y no te cuenta, ¿no? Entonces, o sea, eso luego ya cuando repetí en Los Ángeles y luego en Seúl y tal, pues ya, bueno, ya he sido. Pero es como una categoría, pero ya no solo... Antes, ¿os acordáis que no iban los profesionales, no querían que fuesen a los Juegos Olímpicos? Sí. Era para defender un poco el campeonato del mundo, porque el acontecimiento más importante del mundo en audiencias, en todo, son los Juegos Olímpicos. El segundo es el Campeonato del Mundo de Fútbol y el tercero es el Tour de Francia. Esos datos me los dio Nike, o sea, porque ellos estuvieron unos años patrocinando y joder, tenemos que estar ahí, que el Tour de Francia es uno, no sé. Y entonces es un tema también de marketing y ya entra todo el aparato comercial y claro, lo porque que el interesa. deporte no deja de ser también un negocio. Es un negocio que mueve muchísimo dinero, lo que decíamos, a nivel social, o sea, el deporte, la moda, o sea, hay gente que va, oye, voy, pero ¿cómo voy, no? O sea, tengo un amigo que vive ahí en Benasque y me acuerdo, pesará 100 kilos, se compró una bicicleta de 6.000 euros para ir 6 kilómetros a comprar el pan y el periódico. Y le digo, pero bueno, ¿pero tú crees que hacía falta este maquinón? Oye, andar no andaré, pero equipado voy de la hostia. Y es verdad, él le veías por la mañana montar su bicicleta, va a hacer sus 6 kilómetros del pueblo y todo feliz y bueno, pues ya está, ¿no? No hace mal a nadie y disfruta del deporte de otra forma, ¿no? Antes hemos visto una foto que no sé si la puede volver a proyectar, que estabas cenando con Emil Zatopek. Tú te has movido con personalidades y leyendas del deporte y del atletismo. Hay un libro además muy, muy bonito sobre él. ¿Cuál de las estrellas con las que tú te has movido y has competido te ha impactado más? No ya por sus logros deportivos, sino por su personalidad o por sus valores. Hombre, Carl Lewis, con él vivimos, somos de la misma generación y hacíamos la gira mundial juntos. Además, él siempre viajaba con su hermana, que era medallista longitud también, y sus padres. Y con Carl Lewis hemos tenido, bueno, el año pasado vino a hacer un programa Antena 3 y tal, y me llamó y estuvimos juntos. Y es una persona fantástica, es una persona culta, hija de su madre era profesora y bueno, pues es Zatopek también. Tuve la suerte de cenar con él en Barcelona. Aquí estamos en Barcelona cenando una vez que vino con su mujer, que era jabalinista y tal. Y era una persona también estupenda. Edwin Moses, también, el hombre que estuvo 122 carreras sin perder. 9 años, 9 meses y 9 días. Y os voy a contar una anécdota, ya que estamos aquí. Yo fui el culpable de que perdió esa carrera. No es que le gané, es que la carrera esa la monté yo. ¿Y quién le ganó? Le ganó Danny Harris, era otro americano, más joven que él, y yo organizaba con Onipuli el meeting de Madrid. Entonces, hacía tiempo que no se enfrentaban. Desde Los Ángeles no se habían enfrentado. O sea, rehusaban el enfrentamiento, ¿no? Así como otros pues se enfrentan cuando sea. Coe y Jove tampoco querían enfrentarse. Coe corría unos meetings y tal. Bueno, y entonces yo era amigo de los dos. Y primero le llamo a Danny Harris.
a Estados Unidos, y digo, oye Dani, que quiero que vengas, Madrid es una buena pista, y ahí, bueno, vale, pues, oye, pues sí, venga, pues ya me han hablado muy bien de Madrid, está un poquito en altitud, las características, y yo pues ya sé qué calle le gusta para ponerle todo. Bueno, la verdad es que confiaba bastante bien. Y no le dije que iba a venir Moses, y luego le llamó Moses. Oye, Edwin, que quiero que vengas a Madrid, ¿qué tal? Mira, es un sitio buenísimo. Venía el Mundial de Roma, te sirve para preparar el Mundial, esto era el mes de junio y el Mundial era en agosto. Ah, vale, le digo. Y entonces ya, cuando ya tenían los dos, contratar, digo, pero no hacíamos contratos. Era la palabra, no hacía falta hacer contrato entre amigos, ¿no? Y le digo, bueno, Dani, ya te doy la noticia de que va a estar Edwin Moses. Pero bueno, a ver si ya te acercas a él y le puedes ganar algún día y tal. O sea, que será bueno, ¿no? Correr con él. Le vendí así la película. Y luego le llamo al otro y le digo, bueno, tú llevas 122 carreras sin perder, no te va a preocupar el jovencito este y tal. No, ahí ya se hizo un silencio, recuerdo. Y bueno, pues venga, vale, ya sabes, a mí me gusta la calle 4, no sé qué tal. Y junté, y bueno, pues esa carrera dio la vuelta al mundo porque después de casi 10 años falleció, perdió, ¿no? Y luego, años después, justo el día que hacía Usain Bolt el récord del mundo en Berlín, en el Mundial, en el Estadio Olímpico de Berlín, ese récord que todavía dura, estaba yo allí con Eurosport y le vi, bajé a saludarle y me presentó a su pareja, tal, y estaba con mi hija. Y le digo, sorry, perdona, yo fui el culpable de que organicé aquella carrera. Y me dijo, no, moracho, que no, en algún sitio tenía que perder, ¿no? Pues qué mejor que en tu carrera. Esa carrera dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, lo encajó muy bien, ¿no? Sí. Me alegró el oírle, digo, ¿estará resentido? Sin embargo, tú estabas diciendo eso, que había como unos duelos, además eran como muy míticos, ¿no? También Abascal con José Luis González, tú con Carlos Sala, que erais rivales y compañeros de entrenamiento. Sin embargo, por entrevistas y conversaciones que he tenido contigo, no rechazabais ese nosotros tipo de, con Carlos Sala nos llevábamos 2 centésimas. Al principio, como yo tengo 3 años más que él, pues al principio le ganaba todas, luego me empezó a ganar algunas él, luego tal. Pero hemos tenido siempre muy buena relación. Llegamos a tener el mismo entrenador, juntos, sabíamos perfectamente cómo estaba el otro, porque en las series sabíamos los tiempos que estaba haciendo el otro, y cuando batí la última vez el récord de España en Barcelona en el 87, 13:42, yo tenía 13:49 y me acuerdo que dije, no, hoy no se trata de batir el récord, se trata de ganar, porque el que gane va a batir el récord. Yo sabía que él también estaba bien y llegamos a meta con 2 centésimas de segundo. O sea, pero la relación era muy buena. Incluso a veces en la selección española, cuando hacíamos las concentraciones de ballistas, compartíamos habitación, nos llamamos el día del cumpleaños, seguimos teniendo... Pero había otros que no, o sea... Carl Lewis con algunos jamaicanos no se van a... Yo creo que más los jamaicanos, ¿no? Con él, ¿no? Y los canadienses, Coe y Obed, es que eran nada. Hace poco les propusieron una película, hacer junta una película, y Obed rechazó. Dijo, no, porque yo seré el bad boy. O sea, me seguiréis poniendo el malo y él será el bueno. Pues para eso no lo hago, ¿no? O sea, sigue el pique ahí. Pero bueno, también los duelos son buenos, ¿eh? Te los pagan mejor porque los organizadores quieren que haya esos enfrentamientos, ¿no? Y saca tu mejor versión al final, ¿no? Y estás, estás luchando con A mí me gusta mucho, de verdad, el último récord del mundo que hizo el Duplantis, el de pertiguista este que está arrasando. Me encantó la escena, el griego, que es el segundo del mundo, que el otro día le ganó después de muchos años, de varios tal, él estaba... dando instrucciones de cómo iba el viento, de cómo había pisado en el talonamiento. A mí y cuando batió el récord del mundo, los 2 siguientes, sus contrincantes, salieron a darle un abrazo y eso en el fútbol no se ve. O sea, se ve a veces algunos, pero no sé, yo creo que esa es una educación también, lo que comentabas tú antes, la educación en las escuelas, en los clubs,
habría que hacer más... Claro, a mí, formación. ¿por qué la violencia en el fútbol es tan grande y en otros deportes no? Porque hay una cultura u otra, no sé. Sí, precisamente eso es la cultura deportiva, ¿no? Ahí De está, o sea, respetar al rival. Entender lo que es el entender, deporte. el claro. respeto, al contrario, no sé, o sea, eso es algo que, si dices, ¿qué le pedirías más a la sociedad? Que se respete más, al contrario, y que cada uno además admita y conozca sus limitaciones. Cada uno tenemos una genética, unas cualidades, y entonces hay que ser consciente de eso, ¿no? O sea, entonces, yo hubo un momento en el año 81 que fui el primer blanco del mundo, me puso el as, ahora no sé, a ese titular no se podía poner, o sea, te tratarían de racista, ¿no? Y me fichó una universidad americana, Washington State, para correr con ellos, y el entrenador todo orgulloso. Incluso nos llegaron a enfrentar el mejor americano blanco contra el mejor europeo, y nos enfrentamos en Stanford, en la Universidad de Stanford, él y yo le gané, pero tuvimos un duelo muy divertido, nos llevamos muy bien con él. Él era de Arizona, sí, y yo corría por Washington, ¿no? Esto es bonito, ¿no? Te voy a ganar, no sé qué, pues a ver si... Y ya está, y acabas y te vas a... Yo me iba a cenar con toda esta gente, ¿no? Porque eran mis amigos, o sea, y seguimos teniendo relación, o sea, que eso es... ¿Cuánto hay de talento y de trabajo en cualquier deporte? Tú que también eres médica Sí. y la has podido percibir. ¿Hay genética? ¿Hay algo innato? Bueno, genética, sí, o sea, condiciones, por supuesto, ¿no? Pero hay, desde luego, mucha formación y constancia, ¿no? Y disciplina. Insisto en diferenciar el deporte profesional del amateur, ¿no? En el profesional está claro que primero tienen unas cualidades muy buenas, pero si no se ejercitan y no se mantienen, eso, constancia y disciplina, así pueden llegar. Solo con la genética, milagros, yo no sé, al dios Olimpo se lo teníamos que preguntar, pero Sí. vamos, hace falta eso. Y en el deporte cotidiano, en el popular, yo creo que todo el mundo es capaz de hacer deporte, incluso, que es un tema que a mí me parece muy importante y el que vengo a pelearme. A reivindicar. Sí, dos. Primero, el deporte o la actividad física en las personas mayores, que no hay manera de, o sea, no hay nadie que la adecue, ¿sabes? Es de, o te meten a hacer aquagym, que dices, oye, no, que yo nado, que yo toda mi vida nadando, pongas a hacer aquagym, o todo lo contrario, o te ponen a votar sin ser conscientes de que tus cartílagos, claro, sí. que los cartílagos que están Y interarticulares, que no se regeneran. No, Esa parte no se que van regenera. desapareciendo, entonces Sí. el impacto es muy dañino. Entonces, y no sé por qué en todos los las ciencias estas del deporte y así, yo creo que no están trabajando, y fíjate si tiene futuro eso, o sea, el futuro que tiene, porque no hay manera de matarnos a los mayores y estamos en buenas condiciones, sí, ¿no? Somos muchas, la gente eso que tenemos edad y que seguimos haciendo ejercicio, pero eso te limitan. Yo he tenido casos de decirle la edad y decir, no, es que a mayores de 65 no preparamos. Bueno, pues nada, que se le hace esto. Eso uno, o sea, en las personas más mayores, y lo otro en los discapacitados mentales, que también me parece, porque así como las personas que tienen discapacidades físicas o sensoriales, ¿no? Pues bueno, hay camino, pero en los discapacitados mentales no hay, o sea, no hay, y están en colegios o en residencias especiales para ellos. Sí. Pero no hay nadie que les adecue la actividad física. O sea, no hay. Tienen que trabajar con especialistas, claro, de ese tipo de personas, claro,
conocedoras muy bien. Exacto, pero Sí. es un campo también Sí. importante. Nosotros, bueno, pues que colaboramos con una fundación que está con discapacitados mentales, entonces se ponen gordos como cebones, porque claro, aparte que pues ellos, mira, el placer de comer, claro, comen, 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 no tienen medida. Y no hay manera de que quemen. ¿Qué sucede? Que son personas, chicos de 40 años y están hechos polvo ya, ¿eh? Pero hechos polvo porque, claro, tienen un sobrepeso, no tienen masa muscular, pues tampoco hay. O sea, son dos Claro, campos. especializaciones y luego también la actividad física inclusiva, ¿no? Que de alguna Claro, manera pero estén eso, pero integrados. claro, pero en los dos, o sea, tanto en las personas mayores Mayores. como en esto, con sus características. O sea, yo no me voy a poner a competir, primero porque no quiero competir, o sea, me niego a competir porque si pierdo sería, no lo gestiono bien eso, entonces no. Eres muy ambiciosa, o sea que si hubieras sido Sí, deportista, sí. 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 No te hubiera gustado perder. Yo tenía un buen amigo, compañero de trabajo, que me decía, Pedro Casamijana, me decía, Chusa, yo por ganar, estábamos en cintas en el gimnasio, antes de ir a trabajar por la mañana en Arnedillo, y me decía, Chusa, yo por ganar, si hace falta me paso a tu cinta. O sea, entonces, pues yo podía hacer lo Tú eras mismo. muy ambicioso y por eso llegaste a esas cotas tan extraordinarias. Bueno, pero tenía muy claro el tema de ganar o perder. Lo de fracasar no me gusta utilizarlo porque no fracasas, aunque Claro. llegues el último y no, tú has hecho lo que has podido o lo que has querido, porque a veces dices, oye, es que a mí no me apetece hacerme la quebrantahuesos y estar sufriendo desde el kilómetro 1, pues, yo voy a disfrutar del paisaje y tal, ¿no? Pero sí que tú tienes que ser consciente de tus limitaciones también y que hay gente pues que tiene otra genética, que ha tenido... Y que no todos son ganadores. Sí, sí, no, que solo gana uno. O sea, entonces hay que saber perder, ¿eh? Sí. O sea, por eso es una educación también que se va haciendo. Y esto que te decías ahora, ¿no? Lo de la integración de los discapacitados, sí. En el atletismo, fíjate, te estoy hablando de los años 80, ya estábamos integrados. Ya cuando hacíamos el meeting de Zurich, que era como Wimbledon en el tenis, sigue siendo el mejor, pues ya hacían carreras con sillas de ruedas. O sea, que entonces no era como las de ahora que parecen bólidos. Sí. Entonces eran más rudimentarios. Y ya viajaban, la gira, creo que hacían unas 6 o 8 competiciones con nosotros, hacían Bruselas, Zúrich, Berlín, y viajaban al día siguiente en el mismo avión que nos llevaba a Berlín y tal. Y estábamos ya en el año 80, estábamos integrados dentro pero eso, de las claro, mismas competiciones que después o antes que corría Carl Lewis o Moses, entraban, claro, pero eso, estas personas, ¿no? que son ahora Lo los teníamos paralímpicos. ya, pero eso depende de las federaciones. ¿Cómo tratan estos Claro, temas? pero yo lo que hablo son Sí, específicamente sí, de los mentales, en ese... porque para los otros, o sea, para el resto de discapacidades, sí, eso, que fíjate si ahí tenemos campeones en España, tenemos muy buen plantel. Pero los mentales todavía me da un poco la sensación de que los aparcamos aquí y no queremos, y a ellos les gusta, y son buenos. O sea, nosotros tenemos chicos que parece imposible cómo puedan meter, pero 2 down, que tenemos 2, pero que además que no ni se concentra en nada, ¡pum! Oye, meten la pelota en la cesta, que dices, joder, pues sí, qué maravilla, o sea, este sí que tiene actitud. Lo que pasa es que eso pues se les deja o les apasiona el agua, porque a los Down en concreto les gusta mucho el agua. Pues ponerlos a trabajar en el agua, pero no hay personas, o sea, no hay en ciencias del deporte, yo veo eso, que tanto... Los especialistas, claro, de esa... No hay que entender un poco... Están focalizados en los jóvenes, ¿no? Un poco sí, en está gran todo medida, el rato ¿no? la gente joven y los demás, joven
normales. y en los demás que no son morcilla. Bueno, por acabar por mi parte voy a decirles un par de frases como antes he hecho con los otros ponentes y así también dejamos que podáis preguntar el público masivo que ha venido hoy con el Mundial a estas dos personas tan queridas. Venga, empiezo por Javier. Te digo una frase de un pintor que a mí me atrae bastante, Francis Bacon. Dice, toda mi vida cabe en mi obra. Y mi pregunta es, reflexionando sobre esa frase, ¿qué obra o qué legado has dejado o te gustaría que te recordasen o que hayas tú planteado, ¿no? Bueno, no me Como preocupo. deportista, Sí, principalmente. o sea, bueno, una persona que ha estado allí en el deporte, ha sido honesta, ha hecho lo que le ha gustado y de su afición ha hecho su profesión. Yo me he dedicado toda la vida al deporte, desde primero como profesional del atletismo, después con la Vuelta a España y comentarista de televisión en Eurosport. O sea, he hecho lo que me ha gustado. Los que otros van a las 7 de la tarde al bar y comentan, tal, yo lo hacía en televisión, ¿no? O sea, he sido un privilegiado. Con Buzka, ¿no? Te he visto en alguna fotografía, te he visto con Sergei Buzka, te he visto Sí, comentabas. claro. Es que tenía la facilidad que, como eran mis amigos, pues tenía más facilidad. Sergei Buzka, cuando hizo los 3 nulos en Barcelona... También fue tu culpa. No fue mi culpa, pero fui con el único que le pudo entrevistar porque me fui ahí y le dije, tú vienes aquí, yo estaba con la cadena SER, y dije, tú vienes aquí, te sientas y das explicaciones, porque luego se fue al chalet que tenía en Castelldefels y desapareció, ¿no? Pero bueno, eso, una persona que ha hecho lo que le ha gustado y se lo ha pasado bien y ha hecho su profesión. Otro tema que se ha quedado en el tintero, y ahí la dejo si queréis preguntar, es cómo ha avanzado el material deportivo para que se hayan hecho tantos récords, ¿no? Se batan récords que históricamente estaban todavía ahí en el tintero, ¿no? Bueno, pregunta para Chusa. A ver, dice Steve Prefontaine, aquí cambio. Este fue un atleta de los años 70 muy interesante, que si no lo conocéis, buscadlo. Hay películas además, Sin Límites se llama. Su entrenador fue el que inventó la marca Nike. Ahí lo dejo. Bueno, dice, algunas personas crean con palabras, música o un pincel y pinturas. Yo prefiero hacer algo bonito cuando corro. Me gusta hacer que la gente se pare y diga que nunca había visto a nadie correr así. Y mi pregunta es, ¿crees que los deportistas también son artistas, también son creadores? Bueno, aquí a las pruebas me remito. No, pero por el mero hecho de hacer ya. una disciplina Sí. deportiva, ¿no? Sí, ya, te he entendido. Bueno, sí que es cierto que decimos, oh, qué elegante es corriendo, ¿no? O qué giros tiene, no sé qué. Entonces... la estética, ¿no? Claro, o los propios, yo qué sé, o patinaje artístico, o natación, todo esto gimnasia. son, claro, gimnasia en el agua, son auténticos, son atletas, pero al mismo tiempo son bailarines, ¿no? O sea, que yo creo que se puede hacer cosas bellas haciendo deporte. Bueno, de hecho incluso son creativos, ¿no? Porque para driblar a según qué defensas, eso, con claro, un balón los o quiebros o no sé qué, sí que eso tiene que estar el cerebro marca, como muy o sea, activo. es un hecho que marca Claro. diferencias cuando las destacamos, ¿no? El público decimos, fíjate qué bonito en el tenis, por ejemplo, ¿no? Es que, joder, yo qué sé, Sí. Federer, lo elegante que Claro. yo siempre cosas así que se me ocurren a bote pronto. Entonces yo creo que sí, crear belleza, yo creo, pienso que está en lo cotidiano, ¿eh? Se puede crear belleza incluso con las pequeñas cosas. Hombre, la cultura y el deporte están unidos, o sea, es que es claro, sí, eso es lo que decíamos, hay que ya grandes, desde... no sé si conociste a Luma, fue el de... Cenaba muchas noches con él en Barcelona, falleció hace unos años, ¿no? Y Alumá, sus expresiones en sus dibujos y sus pinturas
para él, era un enamorado del deporte. Y no es porque él haya sido deportista, sino porque él decía que esas imágenes de los diferentes deportes, pues te lo... Sí, sí, hay una estética, Sí. sobre todo los rusos, por ejemplo, ¿no? En pintura. Estoy intentando recordar uno como Botticelli también con el movimiento, sí, ha habido también, muchos pero artistas, Dalí incluso para los Juegos pero Olímpicos eso, llegó a hacer los estructuralistas imágenes. rusos y toda esta gente que era o los propios griegos, o sea, la escultura Claro, a griega los las orígenes, es eso. ¿no? Claro, volvemos a los orígenes, claro. Sí, sí, al cultivar el cuerpo, Claro. las esculturas. Pero eso, o sea, pero los griegos insistían mucho. Esta es la representación del interior del humano, o sea, por eso es tan bello. Y las proporciones y el desarrollo muscular es tan perfecto porque está expresando lo que tiene en el interior, que yo creo que ahí es donde la unión de deporte y cultura está. En que en el deporte de alguna manera estás expresando lo que tienes dentro. Lo que cuesta, esta semana estaba comiendo con una chica de la selección de gimnasia Rítmica. del agua, De agua. sí, Sincronizada. la sincronizada, claro, me decía, es que lo tuve que dejar, porque es que 14 horas de entrenamiento al día, 14 horas, o sea, Claro. son deportes, repite, hasta que te salga todo, que lo tienes súper mecanizado. Hombre, y encima que no es tu medio. No es tu bueno, medio, y luego porque llegas, aquí como vimos en la Olimpiada este año de Cortina, el patinador aquel, el number one, todo, que ese día va y falla. O sea, el pobre, Sí, sí. qué pena que da, pero bueno, es así el deporte. De élite, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí. Así es. Bueno, han quedado muchas cosas en el tintero, a ver si nos las sacáis vosotros en alguna pregunta. Yo creo que nos hemos aburrido ya. No, para nada. Pero todos a la vez no, por favor. Mira, ahí hay una señora que quiere comentar algo. Espera, que te da el micrófono y así te escuchamos perfectamente. La toma de creatina está demostrado que está demostrado que no es aconsejable y eso. ¿Te puedes acercar ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, quería preguntar si en el CrossFit, porque mi hija lo practica, si la creatina está desaconsejada y está aprobado realmente. Pues hombre, es que dependerá de la intensidad. Yo personalmente, si es CrossFit, que no es deporte, si no lo hace como deporte profesional, sino por el placer de hacerlo, yo no se la recomendaría. Porque comiendo carbohidratos y proteínas que tiene en la alimentación normal, va a desarrollar músculo perfectamente. Y una parte muy importante, descansar. El músculo tiene que descansar para poderse mantener y poder desarrollarse de una manera equilibrada. Pero bueno, luego me va a odiar tu hija. Y beber líquidos, agua, Claro, para que por ese supuesto. músculo precisamente Por supuesto, o se sea, recupere. Eso ya, pero eso, que en actividades de este tipo, que son tan exigentes y que son tan explosivas, y así, claro, necesitan mucho músculo, pero ese músculo lo que tienen que hacer es desarrollarlo con tiempo. O sea, no en una semana y mira cómo estoy, sino poquito a poco, y porque así lo mantendrá, además. Así lo mantendrá y no va a generar problemas a largo plazo, que ojalá que no los tenga, pero si evitas la tentación, evitarás el problema. La creatina realmente la genera el propio organismo. Claro, es que es la que nosotros tenemos. Si la estás suplementando desde fuera, pues estás haciendo un exceso, y nuestro organismo lo tiene que asimilar y eliminar. Entonces le estás generando una sobrecarga. Pues es difícil, vamos a hacerles cambiar de opinión y eso, porque el gimnasio manda mucho y luego buscan pues referentes que también apoyan eso, la idea de tomar suplementos. Sí, no, ya lo sé, ya, ¿no? Pero vamos, yo te digo que esa es mi opinión, que yo entiendo el deporte
amateur o la actividad física la entiendo así, creo que debe ser así. Otra cosa son los profesionales, porque ellos sí que son de alto rendimiento y bueno, y necesitan otras pautas, ¿no? De hecho, de cuando Javier competía, ahora ha cambiado mucho porque hay mayor conocimiento científico al respecto, pero en la vida cotidiana yo creo que El cuerpo humano no ha evolucionado, no, o sea, no, seguimos claro. igual o peor. No, O sea, y eso a mejor no ha ido. y- O sea, y- mi abuelo nunca fue a gimnasio ni nunca y estaba fuerte hombre, claro, como un roble. joder, O sea, y estaba, pero porque trabajaban Ahí está. a diario. Mire, Sí. yo en la consulta médica en los balnearios veía la gente mayor veía perfectamente la gente que tenía huerto y la que no tenía. De verdad, se nota, ¿no? O sea, entra gente de 80 y muchos años, y 90, y los veías fibrosos, bueno, tenían joder, pues lo propio de la edad, pero fibrosos y fuertes, y yo les decía, ¿tiene huerto? Y me decía, anda, ¿por qué lo sabe? Digo, por el color y porque tiene el Sí. músculo. Sobre Eh, todo con la edad hay que hacer musculación. Claro, hay O que sea, trabajar como sea. el trabajo solo aeróbico, No, no. O sea, vale, está muy bien, trabajas el cardio y tal, pero los músculos es la estructura que te va a llevar. Y si quieres... No, y que además complementa, porque que estábamos diciendo que como los espacios interarticulares, todo lo que amortigua va desapareciendo, pues entonces necesitas músculo y los tendones y Te los ayuda, ligamentos para sí. mantener esa estructura. Sí, Y eso es desarrollar músculo y beber mucha agua, porque si no, la hidratación. claro, porque si no les digo, es que si no, a ver, ¿habéis visto la mojama? Pues los tendones Se quedan y a igual, mí sí. se quedan igual. O sea, hay que estar hidratando permanentemente para que se mantengan elásticos los Sí. tendones de los músculos, ¿no? Las inserciones. Otra pregunta. Mira, Celedonio. A Celedonio lo hemos contratado Sí, para hacer para que preguntas. vaya haciendo preguntas en cada charla. Va destinada a Javier. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que hayas venido a saludarme, porque cuando yo, que era más joven, cuando tú estabas en la cima, te admirábamos, eras para nosotros un ídolo, un mito. Y además hemos compartido club, y yo creo que nunca habíamos hablado tanto como ahora, que hemos estado medio minuto hablando. Y Sergio te ha preguntado por Monzón. Yo te voy a preguntar por el Centro Atlético Monzón. Has estado en varios clubes, hemos visto en Larios, pero ¿qué ha supuesto el Centro Atlético Monzón para ti? Bueno, para mí, Monzón y el Club Atlético Monzón fueron ya no solo mis inicios, donde me educaron además para ser un buen deportista. Tenía la genética, pero también me enseñaron las normas, a respetar al contrario, a cuidarte. Yo creo que para mí es muy importante. El mes pasado me vi con Mariano Palomo, el profesor que tenía en los Salesianos de Monzón y el instituto, que hacía 50 años que no nos veíamos, ¿no? Y me hizo mucha ilusión y le agradecí todo lo que me enseñó en esas edades, que es donde se forjan los deportistas, ¿no? O sea, el otro día oí al entrenador, a su tío de Rafa Nadal, decir, mi sobrino no ha roto nunca una raqueta. ¿Pero por qué tienes que romper una raqueta? No, todos esos impulsos tienes que saberlos controlar. Claro, vamos, gestionar. la bronca que le habría metido. Y esto, a mí, estas imágenes me molestan. Entonces, el Club Atlético Monzón me enseñó esos valores del deporte. Y si tú, que has estado allí en el Monzón, que lo has vivido desde dentro, los Brivial, los Manao, los Burrell, el padre del Olímpico, allí éramos todos igual. O sea, da igual que fuese Olímpico, que fuese Corniel, ¿sabes? O sea, y entonces, para mí, son los que me marcaron la base y posiblemente por eso pude ir. Y quise estar y ser el primer olímpico de Monzón estando en el club. A mí cada año, desde que llegué a Barcelona, claro, campeón de España, a los 2 años ya era subcampeón de Europa. Entonces me quiso fichar el Fútbol Club Barcelona, que era el más grande, y siempre le sacaba la misma excusa: hasta que no me paguéis como el que más, no ficho.
pero era una excusa para seguir llevando la camiseta del Monzón, porque a mí me hacía mucha ilusión. Y luego fiché por el Larios porque, claro, bueno, eres profesional y tienes que ganarte la vida y era se creó el mejor equipo de Europa, ¿no? Pero para mí el Monzón ha sido el que me ha marcado mi vida en general, porque luego en las diferentes profesiones, o sea, los diferentes trabajos que he hecho, me ha servido esa base que me enseñaron en el Monzón. Teledonio. Pues es la hora y además igual hasta nos echan, no lo sé. Sí. Ha sido un auténtico placer tener a Javier Moracho y Chusa Portalatín y a todos los que os habéis acercado un día un poco adverso, pero que esperemos que mañana, pues además que ya no juega la selección y tenemos otros ponentes que también atraen al público más infantil, pues pueda estar esto más lleno. Muchísimas gracias, Laura, de nuevo. Y mañana, si estáis por aquí, a las 11 os invitamos a un café con pastas reales. O sea, que os vamos a dar café y pastas para que luego vayáis al gimnasio a quemar